Hola, como siempre espero que se encuentren muy bien. En esta ocasión estoy aquí para hablar acerca del evento astrológico que se producirá el lunes 17 de junio y se trata de la luna llena en el signo de Sagitario. Como todas las lunas llenas, siempre lo decimos, estas se producen cuando ocurre una oposición entre el Sol y la Luna, es decir, el Sol se encuentra en un signo y la Luna pasa por el signo opuesto complementario del Sol. En este caso, esto se va a producir en el eje Géminis-Sagitario. Tuvimos la luna nueva en el signo de Géminis, en la cual espero yo sembramos intenciones y ahora tenemos una etapa de evaluación, vamos a decir, de esas intenciones que sembramos en la luna nueva en el signo de Géminis. Es una luna, voy a dar los datos generales de la lunación, que se va a producir en el grado 25 con 53 minutos del eje Géminis-Sagitario. Todo el tiempo, como ya lo dije, oposición Sol-Luna, solo que la Luna en este caso va a estar en conjunción con Júpiter, que como saben se encuentra retrógrado en el signo de Sagitario. Por el lado de el Sol va a estar prácticamente con el único aspecto que va a estar haciendo ese día va a ser con esta oposición Luna-Júpiter. Por ahí va a estar Venus también en Géminis, pero no va a tener ningún aspecto hacia ningún planeta. Pero lo interesante de esta luna llena es que va a tener todo que ver con la actividad que se está produciendo en el eje Cáncer-Capricornio. En principio porque la luna es, como ustedes saben, el regente del signo de Cáncer, de manera que todas las lunaciones tienen algo que ver con el signo de Cáncer, y luego porque el regente del Sol, en este caso uno de los anfitriones del evento, el regente del Sol, del signo donde se encuentra el Sol para el momento de la lunación, que es Mercurio, se encuentra metido, digamos, en el candelero que hay ahorita en el eje Cáncer-Capricornio. Mercurio se encuentra en el signo de Cáncer, junto con el nodo norte de la Luna, con Marte y con el asteroide Juno, que es el asteroide, llamamos así, del compromiso. Y Mercurio pues está allí metido en esto. Ustedes saben que en la zona Capricornio se está produciendo también el tránsito retrógrado en este momento de Saturno, de Plutón, y además está allí el nodo sur de la Luna. De manera que esta oposición tensa que va a estar dándose este día va a ser, digamos, el leitmotiv de la luna llena, si bien que, como ya dije, se va a producir en el eje Géminis-Sagitario, va a dar como una suerte de apertura o va a preparar el terreno para el eclipse de Sol que tendremos el 2 de julio y del que voy a hablar en un próximo video. ¿Y por qué digo esto? Siempre cargo mi chuletica, ustedes lo saben, porque si no empiezo a decir cosas y luego me pierdo. En principio, como un dato general también, esta tensión que está ocurriendo en este momento en el eje de Cáncer-Capricornio va a tener mucho que ver con disputas y con tensiones entre pueblos y gobiernos. Es un fenómeno que se viene dando ya desde hace algún tiempo, pero que yo siento que va a tener como un episodio llamativo para el momento de esta luna llena y posteriormente para el momento del eclipse del 2 de julio. O, en todo caso, una suerte de enfrentamiento entre los que se creen o que han sido siempre considerados como los más débiles, ¿eh? Y los que siempre han sido vistos como los más fuertes, los más poderosos, que en este momento, con todas estas retrogradaciones y toda esta limpieza que ha venido haciendo Plutón y ahora el nodo sur de la Luna,
tienen bastante debilitado al sector que uno siempre ha considerado como poderoso. Entonces es muy probable que, como dato, digamos, asociado a este evento astrológico, se desate por ahí alguna tensión. También puede darse el caso de verdades o aparentes verdades que salgan a la luz pública a partir de ese momento o en el marco, digamos, de esa luna llena, por cuanto va a haber, Júpiter va a estar haciendo pocos aspectos, pero entre los pocos aspectos que va a hacer, aparte de la oposición con el Sol, también va a tener, una vez más, en este tránsito que está haciendo, una cuadratura partil, es decir, exacta, con Neptuno en Piscis. Esto quiere decir que puede haber por allí una verdad o aparente verdad. Júpiter siempre es la búsqueda de la verdad y Neptuno siempre nos mete ahí como en una suerte de apariencias o de confusión, pero en todo caso puede ser una información que cierta o falsa genere confusión en ciertos sectores de la población mundial o nacional en el caso de que sea en países particulares. Entonces, y bueno, en el caso personal también, toda verdad que no sea revelada en estos días, sería interesante que la veamos con ojo crítico y que estemos un poco conscientes de que hay una influencia neptuniana envuelta en todo eso para que no pues caigamos por ahí en falsas informaciones o en informaciones que sean medias verdades porque tengan un lado de verdad y otro lado de exageración. Eso también puede ser. Entonces, nosotros hicimos, o por lo menos era la recomendación, un conjunto de intenciones cuando tuvimos la luna nueva en Géminis, relacionadas con todo lo que tiene que ver con el conocimiento, la información, la comunicación en nuestra vida, cada quien en el área donde esta luna nueva cayó. Y ahora en este momento en el que tenemos la luna llena, lo primero que hay que saber es que, a diferencia de la luna nueva, que las emociones, decíamos, estaban un poco como calmadas, en el momento de las lunas llenas las emociones están en su máximo esplendor. Ya iba a meter una X ahí donde no va. En su máximo esplendor, de manera que no les extrañe que sientan de pronto un poco de exaltación, un poco de necesidad de explotar o ganas de explotar, porque eso es muy corriente, muy común en los momentos de luna llena en el que la energía está en su máximo potencia. Y sobre todo que es una luna llena en un signo de fuego como es Sagitario, que si bien Sagitario es un signo muy cool, muy agradable, muy optimista, es verdad que cuando entra en cólera puede ser peor que el mismo Aries, que el mismo Leo, ¿no? Sus otros dos compañeros de fuego. Entonces, decía que como estamos entonces en la luna llena, es un momento para, en la luna nueva nos hicimos la pregunta de cuál era el grado de satisfacción que teníamos en esa área, y dependiendo de la respuesta se suponía que íbamos a ir visualizando opciones o alternativas para mejorar nuestro nivel de satisfacción en esa área. Ahora que la luna se encuentra al frente del Sol, la pregunta que nos toca hacernos es: ¿qué es lo que no está marchando bien en esa área donde va a caer dentro de nuestra carta natal la luna llena? ¿Ok? ¿Qué es lo que no está marchando bien? ¿Qué es lo que está impidiendo desde este sector de mi carta avanzar en los propósitos o las intenciones que me planteé en la luna nueva? Entonces, como es una luna llena que va a caer en el signo de Sagitario, el signo de Sagitario siempre nos habla de manera, digamos, esencial de nuestras creencias profundas, sean estas conscientes
conscientemente yo creo en tal cosa, o sean estas no conscientes, ¿ok? Que son las que vamos a trabajar sobre todo de cara al eclipse. Entonces, ¿qué pasa con las creencias que tenemos? Generalmente quien dice creencias dice cuando son creencias que bloquean, ¿okay? Me estoy refiriendo a las creencias que nos bloquean de continuar, de avanzar, de evolucionar. Quien dice creencias negativas dice traumas, dice heridas emocionales, probablemente heridas infantiles, de cosas que nos ocurrieron en algún momento de nuestra historia y que con el tiempo, como son creencias que ya tenemos ahí dando vueltas en nuestra cabeza, con el tiempo se confirman a través de eventos que ocurren alrededor de nosotros. Por ejemplo, si yo creo que no sé, que ganar dinero o tener mucho dinero es malo, pues esa creencia me va a llevar a ubicar experiencias negativas con respecto al dinero que confirman mi creencia previa. Pero esta creencia que está allí, que está implantada, esta la pongo como un ejemplo, que está allí implantada, puede ser que en un momento dado de nuestra vida se convierta en un bloqueo que nos impida comenzar a tomar contacto con la prosperidad. O el amor, o la salud, en fin, esto depende también de cada lugar de la carta donde caiga esta energía. Entonces, ¿qué pasa con la luna llena en el signo de Sagitario? Que es la luna llena que nos ofrece la oportunidad de limpiar, esta palabra está muy de moda ahora en estos mundos espirituales, reprogramar, replantear nuestras creencias. Cuando son creencias positivas, es decir, creencias que nos ayudan a avanzar, a progresar, genial. Lo que deberíamos hacer es nutrirlas aún más con otros elementos que nos permitan enriquecerlas. Pero cuando son creencias negativas, y son negativas no porque estén mal, sino porque personalmente nos bloquean, entonces es bueno revisarlas y comenzar a cambiarlas, a transformarlas. Y esa es un poco la oportunidad que nos ofrece esta luna llena. Es cierto que tanto para las personas de Sol ascendente, de signos de fuego, Sagitario, Leo y Aries, o para las personas de Sol o ascendente de signos de aire, Géminis, Libra y Acuario, este proceso es más sencillo, es un poco más fluye mejor, porque son energías que nos permiten cambiar ideas, que nos permiten tomar acción, avanzar en determinados casos. Y quizás esta luna llena para los signos de tierra, o personas con fuerte influencia en signos de tierra, Tauro, Virgo y Capricornio, o en agua, Cáncer, Escorpio y Piscis, sea quizás un poco más complejo porque tierra y agua requieren un poco más de tiempo para tomar esa determinación de modificar cosas. Es una cuestión propia de los elementos. Entonces, sin embargo, es esa la ocasión que tenemos y sobre todo es importante hacerlo porque en el eclipse, que repito, hablaré en otro video sobre él, se va a imponer mucho por esto de que el sol la luna se va a interponer entre el sol y la tierra. Va a ocurrir mucho esto de heridas de la época de niño, de la época infantil, de lo que llaman el niño interior, que por algún evento o por alguna razón seguramente se van a manifestar, van a salir a flote. Entonces es interesante tenerlas un poco concientizadas antes de que esto ocurra de manera un poco violenta para que podamos comenzar a trabajar en ellas. Tengo aquí anotado. Entonces, ¿cómo hacemos para tomar contacto con esas creencias? Lo primero, tratar de mantener la calma. Como decía, los días de luna llena son días en los que estamos un poco exaltados, un poco alborotados, un poco
estresados, entonces es bueno mantener la calma, intentar tomar té, infusiones, tisanas que permitan mantenernos en estado de calma, tilo, manzanilla, este tipo de infusiones, de pronto aceites esenciales, lavanda, menta. Uno que es muy bueno también es el de albahaca, que nos permite un poco ambientar los espacios, nos permite regresar a un estado de calma. También yo tengo la mía por aquí, este cristal, ya que hablamos la última vez de los cristales. Esto es un jaspe, ¿se ve? Sí, esto es un jaspe rojo, y también nos sirve sobre todo para tener confianza en momentos de estrés, y es muy recomendado para la luna llena en el signo de Sagitario. Y luego, en esa área de nuestra carta, ya yo voy a dar unas indicaciones, revisar qué tipo de creencias tenemos en esa área que de pronto nos está un poco impidiendo la manifestación de esas cosas nuevas que queríamos emprender en el área Géminis, ¿ok? Sobre todo porque, claro, las lunas llenas también en momentos son oportunidades de equilibrar, ¿ok? De equilibrar energías, de equilibrar posturas, de equilibrar puntos de vista, ¿no? De poner un equilibrio en ciertas situaciones. Y también porque cuando la luna está pasando por un signo, cuando está llena en un signo, nos permite tomar contacto sobre todo con la emoción, más que con la razón, más que con la parte consciente, con la emoción. Y quien dice emoción, dice posibilidad de que algo que escapa de nuestra voluntad nos controle. Ese es el tema con las emociones. Y de hecho, después voy a hablar de eso. De hecho, todos estos terapeutas que trabajan con las famosas técnicas de liberación emocional, el principio es este, que no basta tener conciencia de ciertos problemas para cambiarlos. No basta tener conciencia de que fumar es negativo, es nocivo para la salud y que hay que dejarlo para dejar de fumar. No basta estar consciente de que hay que hacer un poco de ejercicio a diario en pro de la salud para comenzar a hacerlo, porque la sola conciencia, ella es muy buena, ojo, estamos todos aquí tomando conciencia, pero es verdad que no es suficiente para el momento de tomar acción. Para el momento de tomar acción, la emoción es mucho más importante. Y por eso estas técnicas de liberación emocional, que si les interesan, háganmelo saber en los comentarios para después hacer un pequeño video con algunas recomendaciones. Estas técnicas de liberación emocional, decía, están pensadas para justamente tocar las emociones y liberarlas, ¿ok? De manera que nos permita avanzar un poco más. Entonces, para no hacerlo tan largo, decía que esta luna debemos aprovecharla para revisar esas creencias profundas que tenemos, las buenas, las que nos permiten avanzar, las que nos permiten concretar cosas, enriquecerlas. Y de pronto yo soy una persona que obviamente en esa área Sagitario de mi vida soy muy optimista, pues está genial tratar de enriquecer un poco ese optimismo con otras cosas que me permitan constatar que efectivamente el optimista siempre sale ganando, por ejemplo. Pero entonces, refiriéndonos a las creencias que, al contrario de hacernos avanzar, nos bloquean, vamos a ver por signo ascendente cuáles serían más o menos las cosas que deberíamos estar trabajando. En el caso de las personas con ascendente Sagitario, donde esta lunación va a caer probablemente en su casa número 1, sería interesante
ver a partir de esta pregunta de qué es lo que no avanza, qué es lo que no me permite avanzar en esta área de mi vida, es las creencias que nosotros tenemos con respecto a la propia personalidad. Muchas veces nosotros decimos yo soy así y nadie me cambia y yo soy asado y yo caigo mal. A mí me da mucha risa la gente que dice yo caigo mal a todo el mundo y es mi idea y entonces yo hago todo lo posible para que eso sea cierto. Entonces yo hago lo posible por caerle mal a todo el mundo. O cosas así que tienen que ver con la manera en que te percibes y qué tal si aprovechas este momento para limpiar un poco y hacer modificaciones en esa idea. Vamos a comenzar por la idea, ¿ok? Después trabajamos con técnicas para hacerlo efectivo, pero por lo menos tomar conciencia, si bien que ya acabo de decir que no es suficiente, pero por lo menos de cara a esta luna llena, tomar conciencia de que esta idea que tengo de mí de pronto me está bloqueando el hecho de relacionarme con los otros, que fue lo que me planteé en términos hipotéticos en la luna nueva en Géminis, por ejemplo. En el caso de las personas con ascendente Capricornio, probablemente esta luna llena va a caer en su casa número 12. Es una casa delicada porque es una casa que realmente nosotros no tenemos mayor control sobre ella. Sin embargo, de lo que podemos tener control sería evaluar las creencias, y aquí sí es mucho más, el término inconsciente cabe mucho más, que eventualmente estén bloqueando por allí de pronto cierto desenvolvimiento en el área laboral, por ejemplo, o que estén bloqueando el avance de lo que me propuse en la luna nueva con respecto al tema de la salud, del trabajo, de mis rutinas diarias. En el caso de las personas con ascendente Acuario, sería en el caso de los amigos, de los grupos, qué ideas tengo con respecto a mis amigos, a los grupos en los que participo, o en la simple idea de formar grupo o de la gente que se agrupa, que pueda estar bloqueando de alguna manera la expresión de mi creatividad, que fue un poco lo que sembré o lo que planté en la luna nueva en Géminis. O si por ejemplo esa luna nueva que cayó en tu casa 5, quieres tener hijos, para poner un ejemplo, y te planteaste la idea de los hijos porque quizás tus amigos, todos tus amigos tienen ya hijos, entonces tratar de revisar si esa creencia que tienes o decidiste no tenerlos y esa creencia que estás proyectando en el área de tus amigos quizás te esté impidiendo eventualmente progresar en esta área de tu casa 5, repito, con tu creatividad, con el tema de los hijos, el tema del amor también. Si de pronto crees que, no sé, a todos tus amigos les va bien en el amor menos a ti, o que definitivamente, en fin, ya tú verás qué situación allí tiene que ver con tus amigos y con el amor que está como bloqueando allí, las creencias, ¿no? Me refiero. Con respecto a las personas con ascendente Piscis, revisar en su área profesional cuáles son esas creencias que puedan estar de alguna manera impidiendo disfrutar más o concretar un poco más las intenciones que sembraste en tu casa 4, en la luna nueva, con respecto a la familia, la vida íntima, el tiempo que le dedicas a la familia, al hogar, etc., ¿no? En el caso de las personas con ascendente Aries, revisar cuáles son tus creencias políticas, religiosas, tus ideologías en general, tu idea acerca del desarrollo personal, que puedan de alguna manera estar bloqueando que puedas tomar contacto con ideas nuevas, con ideas renovadas, con ideas que de pronto pueden ser más acordes con el momento que estás viviendo actualmente, y que de pronto por ciertos prejuicios allí, repito, religiosos, filosóficos, políticos, pues te evites de tomar contacto con estas ideas. Entonces, revisar un poco allí si de pronto hay algo que quizás esté bloqueando ese desenvolvimiento. En el caso de las personas con ascendente Tauro, revisar las ideas que tienen grabadas con respecto a la sexualidad.
con respecto a la sexualidad, con respecto a la intimidad con el otro, con respecto al dinero de otros. De pronto, si en este momento tienes algún proyecto y necesitas pedir un dinero prestado al banco o a cualquier otra persona, pero tienes la idea de que no, porque luego el banco me va a sacar los ojos, me va a chupar la sangre. Esto puede ser cierto, pero en todo caso revisa, infórmate para que veas si esa idea que tienes sobre esto no te está haciendo perder una buena oportunidad. Igual en el caso de la sexualidad, si ciertas ideas limitantes en el área sexual no te están impidiendo disfrutar de ciertos placeres en el área corporal. Para las personas con ascendente Géminis, ideas, creencias con respecto a las relaciones de pareja, con respecto a la relación con los otros, que quizás te estén del lado negativo, haciendo tener experiencias o digamos no pudiendo establecer como lo deseaste en la luna nueva, si lo deseaste, que no te estén permitiendo establecer ese tipo de relaciones, porque realmente hay que saber que lo que uno cree, uno lo crea. ¿Ok? Se dice, y yo estoy convencida de eso, que la realidad termina siendo siempre una proyección de nuestras ideas. Por eso es que es sumamente importante en esta luna tratar de echar una revisión, un vistazo sobre esa área. Entonces, en el área de las relaciones, concretamente, revisa cómo te estás manejando, qué es lo que estás creyendo sobre eso y ver de qué forma puedes trabajar en transformar eso para abrirte a un universo de relaciones mucho más pleno, mucho más satisfactorio. Para las personas con ascendente Cáncer, lo mismo, pero en el área laboral, revisa qué ideas tienes fijadas con respecto a lo laboral, de pronto idealizaciones que uno tiene sobre cómo debería ser el trabajo, cómo debería ser un jefe, cómo deberían ser los compañeros de trabajo, cómo debería ser el ambiente de trabajo. Sagitario también es una energía de mucho idealismo, que vive mucho nos hace vivir en un mundo ideal que muchas veces no se corresponde con el mundo real, y eso puede traerte decepciones, puede traerte angustias, puede traerte malos momentos. Entonces, trata de revisar tranquilamente cómo yo percibo o cuáles son las ideas que yo tengo de cómo debería ser esto. Y en función de eso, lo que no se corresponda con la realidad, pues trata de madurarlo, trata de sobreponerlo para que esas ideas no sean las que te estén saboteando la vida real. En el caso de Leo, de las personas con ascendente Leo, revisar cuáles son las creencias en el área del amor, la diversión, los hijos, el padre, qué creencias tengo sobre estos temas, sobre estas temáticas, que puedan estar impidiendo de pronto, eventualmente, avanzar en las intenciones que ya sembraste en tu sector de amigos, proyectos, en la luna nueva en el signo de Géminis. Para las personas con ascendente Virgo, revisar tus creencias con respecto a tu familia, cuál es la idea que tú tienes de la familia, cuál es la idea que tú tienes del núcleo familiar, cuáles son esos recuerdos, esas memorias que se fueron quedando grabadas. Está cayendo en una casa de agua, entonces allí hay como memorias que se convierten en creencias y que terminan siendo, operando de una manera un poco inconsciente dentro de ti. Revisa cómo eso pueda estar de alguna manera impidiéndote evolucionar o proponerte nuevos proyectos o nuevas maneras de plantearte en el área profesional. ¿Okay? En el caso de las personas con ascendente Libra, revisa cuáles son las creencias que tú tienes con respecto a la comunicación, con respecto al aprendizaje, con respecto a hermanos, vecinos,
primos, tíos. Es una lista amplia la que incluye esta casa 3, pero en todo caso revisa en todas esas áreas. A cada quien le tocará una temática diferente, pero revisa cuáles son las ideas que tú tienes al respecto y que quizás estén bloqueando un poco probablemente tu desarrollo espiritual, intelectual y la expansión de tu conciencia, ¿okay? De pronto, si tienes algunos prejuicios con respecto a la comunicación, y este es un caso muy interesante, y que de pronto tengas algún prejuicio con algún idioma, por ejemplo, particularmente a mí no me gusta para nada el inglés, y hay gente que no se lleva bien con ciertos idiomas y con la idea de tener que aprender ciertos idiomas, pero quizás esta idea sea un bloqueo para hacer un viaje, para relacionarte con gente que hable estas lenguas y que te pueda proponer una expansión, al menos a nivel de tu conciencia, por ejemplo. Y finalmente, para las personas con ascendente Escorpio, revisar cuáles son las ideas, las creencias, más que ideas, creencias que tienes con respecto al dinero propio, a tus bienes materiales, a tus talentos para ganar el dinero, que puedan estar de alguna manera perturbando lo que tiene que ver con el dinero que compartes con los otros, el dinero que pones para crear una sociedad, el dinero que prestas o que pides en préstamo, ¿ok? Es interesante que revises esas creencias para que desbloquees esas áreas. La idea también que tienes de tu propio cuerpo físico, que no sea motivo de bloqueo para disfrutar plenamente de tu sexualidad, por ejemplo. Y bueno, era básicamente eso lo que quería compartir. Repito, si les interesa saber un poco más de estas técnicas que son súper sencillas, pero bien interesantes para hacer la famosa liberación emocional de estos bloqueos, me lo hacen saber y yo haré por allí un pequeño video explicando algunas de ellas que serían bueno trabajar para el día del eclipse, que repito, haré un video después hablando sobre eso. Y bueno, yo me despido hasta aquí, espero que esta información les haya sido útil, que se suscriban al canal, si les gustó que le den like y nos vemos en una próxima oportunidad. Los quiero mucho, chao.